Capítulo número 3. Liberación en dos sentidos. Él te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91:3. ¿Ha visto alguna vez una película en la que algún cazador de pieles viaja a lo profundo de las montañas en un clima muy frío? Pone muchos cebos, trampas de acero, las cubre con ramas y entonces espera a que algún incauto animal se meta en la trampa. Esas trampas no estaban ahí por casualidad. El cazador ha puesto mucha atención para ponerlas en puntos muy estratégicos. En tiempos de guerra, un campo de minas se prepara de la misma manera. En esas minas terrestres se ponen metódicamente en puntos bien calculados. Estas son imágenes de lo que el enemigo nos hace. Por eso se le llama el cazador. Las trampas que están preparadas para nosotros no están ahí por accidente. Es como si la trampa llevase el nombre de usted en ella. Están hechas a la medida, situadas y cibadas específicamente para cada uno de nosotros. Pero al igual que un animal atrapado en una trampa, cuando somos atrapados, sufrimos un lento y doloroso proceso. No morimos al instante, quedamos atrapados hasta que el cazador viene a destruirnos. Nunca olvidaré una tragedia que le sucedió a una buena amiga mía. Su esposo, habiendo renunciado en medio de numerosas posibilidades de carrera que requirieron varias mudanzas costosas, finalmente se alistó en el ejército sin consultar a nadie, ni a su esposa. Fue difícil para esta joven esposa, que fielmente había soportado incontables y abruptas alteraciones y cambios de dirección en su modo de vida. Sin embargo, ella le dio su apoyo y constantemente defendía la conducta de su esposo. Desgraciadamente, la baja autoestima de él y su conducta inmadura hicieron de él un candidato perfecto para caer en una de las trampas del enemigo. Había estado tan acostumbrado a ceder a los deseos de su carne que cuando el enemigo puso a una hermosa y dispuesta joven para él temporalmente se olvidó de su fiel esposa, que estaba en casa y le había apoyado tanto. Aquello fue la gota que derramó el vaso. No es repetitivo decir, las personas heridas hieren a personas. Esta pareja quedó enredada en una espiral descendente. Los años de dolor y abnegación de ella la dejaron sin esperanza y el matrimonio nunca pudo ser restaurado. Debido a que la pareja era ignorante de las maquinaciones del enemigo, la trampa tan cuidadosamente puesta logró exactamente lo que el cazador buscaba lograr. El cebo se puso en el momento exacto en que este hombre era más vulnerable a caer. El enemigo sabe exactamente lo que es más probable que nos enganche y sabe exactamente qué pensamientos poner en nuestra mente para llevarnos a la trampa. Por eso, Pablo nos dice en 2 Corintios 2 que no hemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dios no nos libera del lazo puesto por el cazador, Satanás, sino que, según la última parte del Salmo 91:3, también nos libera de la peste destructora. Yo siempre pensé que una peste era algo que atacaba las cosechas, insectos, langostas, saltamontes, arañas, moho o descomposición de las raíces. Sin embargo, después de hacer un estudio por la palabra peste, descubrí para sorpresa mía, que la peste ataca a las personas, no a las cosechas. Peste es cualquier enfermedad virulenta o fatal, una epidemia que golpea a masas de personas. Estas enfermedades mortales se adhieren al cuerpo de una persona con la intención de destruirla, pero Dios nos dice en el versículo 3 que Él nos librará de esas enfermedades mortales. Hay todo tipo de enemigos, tentaciones, enemigos espirituales y enemigos físicos. Los médicos que estudian los ataques de gérmenes y bacterias en el cuerpo describen escenas de batallas celulares
comparables a conflictos militares. No es sorprendente que cada uno de esos enemigos trabaje de maneras similares y estratégicas. Inicialmente estuve en un dilema después de mi estudio de la palabra, preguntándome si Dios realmente quiso decir una peste literal. Me llevó un tiempo ver el lado espiritual de los ataques del enemigo y la obra interna de la guerra espiritual en el cuerpo como un concepto paralelo a la enfermedad. Solamente el hombre intenta escoger entre liberación física y espiritual. La Escritura incluye ambas. Notemos cómo Jesús demuestra su poder, opera en todos los niveles con un cumplimiento literal y físico. En Mateo 8, 16 al 17. Cuando el mal es servido, parece igual en el plato. La Escritura trata ambas cosas mediante versículos claros que prometen sanidad física y liberación literal. Dios es muy bueno y confirma su palabra cuando alguien le busca con un corazón abierto. Justamente después de haber recibido el sueño sobre el Salmo 91 y de estar tratando de dirigir todas las promesas de protección, y que comprendiese el hecho de que Dios es quien siempre envía bien y no mal. Satanás estaba al otro lado intentando desanimar mi fe en cada ocasión, debido a que yo era muy joven en mi convicción y luchaba mucho por mantenerla en medio de un mundo que no cree en la bondad sobrenatural de Dios. Quedé devastada cuando un pensamiento llegó a mi mente una mañana mientras me preparaba para ir a la iglesia. Si Dios quiere que caminemos en salud, ¿por qué creó los gérmenes? Ese solo es un pensamiento. Intentaba desmantelar por completo mi fe. En la verdad recién encontrada de Cristo había provisto sanidad en la expiación. De hecho, yo estaba tan alterada que ni siquiera creía que podía motivarme a mí misma para ir a la iglesia cada mañana. Recuerdo entrar a mi cuarto, donde literalmente me postré sobre mi rostro delante de Dios, preguntándole cómo podrían ser reconciliados esos dos hechos. Tan claramente como una campana, Dios habló a mi espíritu: confía en mí, levántate y vete, y te daré una respuesta. Me levanté con emociones mezcladas. Sin lugar a duda, había oído a un Dios hablar a mi espíritu, pero no podía ver la manera en la cual él pudiera resolver el modo de satisfactorio esa pregunta que yo tenía en mi cabeza. ¿Por qué crearía Dios un germen para ponernos enfermos si Él quiere que caminemos en salud divina? Fue a la iglesia aquella mañana bajo una nube de pesadez y no podía decir sobre qué tema predicó el pastor Bert Maxfield, pero en algún punto en medio de su sermón él hizo esta afirmación: Dios creó todo lo bueno. Tomemos por ejemplo los gérmenes. Los gérmenes no son otra cosa que plantas y animales microscópicos que el enemigo pervirtió y utiliza para extender enfermedades. No tengo idea de dónde vino ese pensamiento, no estaba en mis notas, y prosiguió con su sermón. Debo admitir que casi interrumpo el servicio porque no podía evitar dar saltos de alegría en mi banco. Lo increíble de Dios fue más de lo que yo podía asimilar sin que saliera a borbotones de mí. Dios no podía haber hecho nada más que fortalecerse mi fe por la sanidad que lo que hizo esa increíble mañana. ¿Siente alguna vez que hay oposición que le llega desde todos los frentes? El Salmo 91:3 aborda los ataques del enemigo desde el lado tanto físico como espiritual. Uno de nuestros familiares fue a cierto país como misionero e hizo el comentario: este es un país donde hay muchas maneras de morir. Tanto las malas condiciones de salud como la hostilidad en el país proporcionaban muchos peligros. Usted encontrará enemigos que atacarán su mente, pensamientos, algunos que atacarán su cuerpo internamente con gérmenes, y otros que atacarán con armas, personas. Este es un versículo asegurándole su liberación de todas las variedades de daño. Considere conmigo un área más de protección física del daño. Muchas veces en la guerra se ponen trampas que pueden jugar con la mente humana. Tragedias en las cuales mueren accidentalmente personas inocentes.
Yo creo que la Escritura también habla de esto cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo estas instrucciones: He aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16 es una instrucción interesante, que a uno le digan que sea prudente como serpiente para no sufrir daño, pero a la vez como una paloma para no causar daño. Cada año en el rodeo de serpientes de Texas, los hombres con frecuencia direccionan serpientes de cascabel con sus cuchillos para la audiencia que mira sosteniendo la respiración. Ellos abren la boca de la serpiente para revelar los colmillos y sacarles el veneno. Entonces, con un cuchillo abren la gruesa y escamosa cubierta de piel con su ágil estructura muscular. Después de ver las partes internas, se hace obvio que la serpiente está hecha para causar daño. No es así con la paloma. Cuando un cazador limpia una paloma, primero le quita las plumas. No hay escamas, no hay ninguna mandíbula peligrosa, ningún veneno mortal. La paloma no tiene nada en ella que cause daño. En esta analogía se nos enseña como ovejas en medio de lobos que seamos tan astutos como la serpiente, pero tan inocentes como las palomas. Esto se ocupa del daño en dos direcciones. Yo creo que hemos de reclamar la promesa de este versículo: que Dios nos proteja de ser dañados y dañar a las personas inocentes. Ore, por ejemplo, para que Dios le proteja de atropellar a un niño que va en bicicleta, de estar implicado en un accidente que mate a otra persona, o de causar que alguien se aleje de la fe. Más de una persona ha sido traumatizada por hacer daño inconscientemente a alguien con el que nunca tuvo intención de dañar. En el ejército, la coincidencia de un soldado puede ser fácilmente herida al causar un daño no intencionado, como el fuego amigo accidental, un error médico en un paciente, un plan que sale mal, un civil muerto por una bala perdida. Al igual que un soldado, necesitamos ser liberados también del daño no intencionado. Dios puso esta promesa prevenida en el versículo 3 para que usted esté firme en la protección de ambas maneras en que el daño puede destruir una vida. Sería sorprendente darnos cuenta realmente de la frecuencia con que Satanás ha tenido una trampa esperándonos precisamente a nosotros. Qué devastadores pueden ser los resultados. Mi hija estaba utilizando una trampa para animales como ilustración en su estudio bíblico. Realmente había puesto la trampa y como precaución extra tenía un estudiante cuidando de ella para que nadie resultase herido en el accidente. Sin embargo, de algún modo, alguno de los estudiantes más impulsivos en un instante se acercó y simplemente puso su dedo pulgar en la parte más peligrosa de la trampa preguntando: ¿qué es esto? Se acercó. Se cerró. Parecía como si el pulgar hubiera sido cortado, y fueron necesarias 2 personas a cada lado de la trampa para sacar el dedo pulgar de aquella. Ya que la enseñanza se está grabando, se podía oír los gritos, el ruido de los muelles de la trampa y la histeria de quienes intentaban ayudar a abrir la trampa. El estudiante herido dijo que su dolor no había sido tan malo, sino que aquellos que ayudaban no hubieran intentado sacar su pulgar antes de que la trampa hubiera sido abierta. Algunos de ustedes, al igual que ese alumno, puso su dedo en la trampa. Necesitan enseñarse a sí mismos a detenerse durante el instante en la que la tentación levanta su fea cabeza. Diga en voz alta: Dios me libra del lazo del cazador, lo que me hace perder los nervios, esa lujuria que intenta levantarse en mi corazón, esa persona que constantemente me ofende, ese mal comentario que sale de mi boca en un momento acalorado, y esa situación que siempre hace que me frustre. No conozco a muchas personas que hayan pensado en el Salmo 91 como una buena promesa de la Escritura para ayudarles en la tentación y evitar que alguien quede atrapado en esa trampa del pecado repetitivo. El versículo 3 es una buena promesa de liberación para que la atesore en su corazón y haga que salga de su boca, como protección de trampas que pueden realmente destruir su vida.
Al igual que usted, no puede imaginar por qué alguien pondría su dedo en la trampa para probarla. El Salmo 91 tiene una provisión de esos pecados impulsivos que cometemos sin pensar. Este es un poderoso versículo que habla de más de solo un tipo de trampa. Preste especial atención al aspecto donde esta liberación, número 1, el lazo del cazador, y número 2, de la peste destructora. Esto cubre ser librado de la tentación y ser librado del daño. Es similar a la petición en el Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en Mateo 6:13. Nuestro hijo Bill nació con una grave enfermedad de la membrana de sus pulmones. Quedamos alarmados porque era la misma enfermedad que había matado al bebé del presidente Kennedy. Aún teniendo algunos de sus mejores doctores justamente poco tiempo antes de que Bill naciera, nadie del personal del hospital esperaba que Bill viviese y lo metieron en una incubadora durante más de un mes. Cada día íbamos al hospital solamente para observarla a través de una gran ventana. Fueron momentos difíciles, pero de algún modo Dios nos dio a mi esposo y a mí un don de fe para creer que él viviría y no moriría. Es increíble ver todas las diferentes maneras en que Dios obra misteriosamente cuando confiamos en su palabra. El doctor de nuestra pequeña ciudad natal fue sin duda alguna enviado por Dios. 2 de sus sobrinos habían muerto de esa misma enfermedad y él había dejado de practicar la medicina durante un periodo de tiempo para estudiar y tratar de descubrir una cura para ella. De hecho, el doctor hacía muy poco tiempo que había regresado a la práctica de la medicina como Bill, cuando Bill nació. Por tanto, cuando se enteró de que Bill tenía exactamente la misma enfermedad que habían tenido sus 2 sobrinos, comenzó a probar con Bill todo lo que había leído durante sus estudios, y milagrosamente Bill comenzó a responder a uno de los métodos. Gracias a Dios por esta promesa, porque Él es quien nos libera de la peste destructora. En lugar de perder a nuestro bebé, pudimos llevarlo a casa después desde el hospital, siendo un bebé perfectamente sanado y sano. Sea lo que sea que usted esté creyendo, sea lo que sea que usted esté pasando, el Salmo 91 habla de la protección disponible para nosotros de todas las enfermedades fatales que están en el mundo que nos rodea. Qué bien haría ser liberados del daño solo para quedar atrapados en un pecado que nos destruya. Por otro lado, qué bien haría ser liberados de un pecado solo para ser destruidos por una peste destructora. Este versículo cubre ambos aspectos. Gracias a Dios por su liberación, tanto de trampas como de peste.